Bienvenidos a un capítulo más de Backup Marketing. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy me acompaña justamente Jacqueline Munilla. Jacqueline, ¿cómo estás? Hola Adrián, un gusto estar con vos acá. Qué bueno. Justamente vamos a tratar uno de los temas que creemos que son más importantes para la actualidad, que es cómo los empresarios y las empresarias, luego de fundar una empresa, cuando creen que ya hicieron ese gran paso, cometen el gran error de dejar de capacitarse. Y para eso justamente Jacqueline nos va a estar acompañando desde su experiencia, porque ella justamente es la directora de Sensa, una empresa con más de 10 años en Costa Rica y bueno, internacional, ¿no? Totalmente, así es. Entonces, Jackie, empecemos por ahí. ¿Cómo llegaste a Sensa? ¿Cómo llegaste a dirigir este instituto que forma a empresarios en Costa Rica? Bueno, Adrián, yo tengo, como bien lo decías, Sensa tiene 10 años de trabajar acá en el país. Yo tengo 5 de estar acá en Costa Rica. Directamente Sensa, precisamente lo que busca es eso, capacitar. Yo llego a Sensa precisamente en esa misma línea, para dar clases, para docencia. Claro. Y a partir de ahí empezamos a crecer, empezamos a fortalecer todo lo que es el acompañamiento de los diferentes programas técnicos que tenemos hasta llegar a la dirección general el día de hoy. Ya justamente acercándonos al punto es, ¿qué diferencia hay entre el empresario y la empresaria que decide emprender de manera empírica, ¿verdad? Y la persona que se capacita? ¿Por qué te pregunto esto? Porque nosotros hemos visto que los empresarios y empresarias, no sé, estudian su carrera de arquitectura, de medicina, pero hay un montón de habilidades y un montón de herramientas que ya el mercado de hoy en día te pide. ¿Cuál es la diferencia entre irse, digamos, de manera empírica y el empresario o empresaria que decide capacitarse técnicamente? Precisamente eso, la capacitación. La capacitación es la que hace la diferencia, esa educación constante y continua que tienen las personas a la hora que deciden emprender. Porque es muy fácil trabajar desde lo empírico, desde la experiencia. A mí me contaron, yo vi, escuché, pero ya sentarse, dedicarle tiempo, horas, conocimiento, como decimos nosotros cuando los chicos están en clase, ¿verdad? Sentarse y hacer la tarea, eso es el compromiso real que tiene un empresario o una empresaria, no solo con ella o con él, sino con su empresa, con lo que le entrega al mercado, con lo que le entrega a las personas. Es eso, es ese conocimiento, es ese sacrificio que hay que hacer porque es mucho tiempo el que usted tiene que dedicar para estudiar, para crecer profesionalmente. Y hay algo muy interesante que es, ya hoy en día no solo competimos con otros colegas que queden cerca en Costa Rica, sino a nivel internacional. Así es. Dicen los gurús, ¿verdad?, del marketing que si uno no se capacita, ¿verdad?, simplemente se está quedando atrás, se está quedando totalmente atrás. ¿Cómo juega o qué papel tiene Sensa, digamos, o en general los institutos, las organizaciones, en el tema de las pymes, ¿verdad? Porque hay un gran problema acá y es el tiempo. El empresario o la empresaria no tiene, digamos, la misma cantidad de horas que un empleado. Un empleado termina a las 5 de la tarde, a las 6 y puede dedicarse a estudiar sin contar lo familiar, pero el empresario no. Entonces, ¿qué han solucionado en Sensa y a nivel educativo para brindar a los empresarios y a las empresarias facilidades? Totalmente. A diferencia de, como vos decís, un empleado de confianza incluso y demás, los dueños, los gerentes trabajamos 24/7. Estamos constantemente trabajando. Usted se acuesta y está pensando, uy, hay que hacer esto, tenemos que desarrollar esto, hay que innovar esto, entonces requiere muchísimo compromiso. Sensa lo tiene clarísimo. Nosotros hemos desarrollado diferentes metodologías, tenemos la metodología sincrónica, entonces las personas que quieren capacitarse no tienen excusa para no hacerlo. Sencillo. Entonces llegué a las 2, 3 de la mañana, que nos ha pasado mucho, y me meto a ver la clase. Y los estudiantes lo hacen. Llegan, descargan su clase, la revisan, entran a la plataforma, la chequean y pueden superarse, ver su clase y demás. Esa modalidad, pero también tenemos la autodirigida, que es 24/7, la plataforma está totalmente disponible. Entonces ingresas, puedes ver la clase en tu tiempo. Voy a almorzar, puedo ir viendo la clase, voy manejando, puedo ir escuchando la clase. Entonces tenemos esa facilidad porque sabemos que el día de hoy o el mundo de hoy es todo muy rápido. Entonces ya no es tanto el tema como voy a ir a clase, me siento y demás, que sí, el contacto humano es riquísimo, pero también entendemos que hay otra realidad, otras necesidades y el tema del tiempo es fundamental en eso. Hay un tema hablando justamente del tiempo, que es ¿qué pasa con las personas o las empresas, los empresarios que tienen colaboradores en su organización? Y uno siempre dice, ¿cómo hago para sacar
a mi colaborador que deje de producir para que se capacite, ¿verdad? Siempre está ese dilema, es decir, yo lo saco, sí. Entonces deja de producir, no está haciendo en concordancia con la empresa, pero si no lo capacito, ¿verdad? Va a ser un problema porque mis competidores de pronto sí están invirtiendo, exacto, ¿verdad? Después de 10 años, Jackie, ¿qué nos dirías o qué les dirías a las empresas que creen que lo pueden conseguir todo en Google? No. O sea, puedes encontrar toda la información, sí, y ahora con el tema de inteligencia artificial, pues ni hablar, todo está así súper rápido, a menos de un clic, ¿verdad? Pero eso también nos pasa una factura muy grande, porque no hay disciplina, no hay constancia, como todo es tan rápido, entonces yo entro, lo vi y se acabó. No, hay que capacitar, y te lo digo por experiencia, si yo no capacito a mi personal, me voy quedando en el mercado, porque sigo haciéndolo todo de la misma forma, y eso no me da resultados diferentes. Entonces requiere, sí, una como empresaria tiene que sacrificar a veces un poquito del personal en cuanto a la productividad, porque eso a largo plazo o a mediano plazo nos da mayores resultados. Entonces sí hay que capacitar a la gente, porque al final nuestro activo más importante son las personas. Incluso hablando de resultados, hay un punto que en el sector empresarial se habla y es el tema del valor de los estudios a largo plazo versus las carreras técnicas que me permitan incluir a un colaborador más rápido en un puesto. ¿A qué me refiero con esto? Se pone en tela de duda hoy si realmente vale la pena estudiar una carrera universitaria que me consuma 6, 7 años o de pronto estás estudiando un técnico que te llevará 1, 2 años y que ya tiene una salida laboral, ¿verdad? Total. Entonces, creo yo que a nivel educativo y pensando empresarialmente y lo que le sirve a uno, ya uno dice, es que 6, 7 años es mucho tiempo, ¿verdad? Y al final de cuentas llega alguien en 1 año y medio y se vuelve un competidor. Exacto. ¿Qué nos dirías en cuanto a, ustedes que tienen esta proyección internacional, han logrado descubrir sobre los tiempos y las capacitaciones, ¿verdad? En tanto a no durar tanto tiempo para obtener un profesional. Totalmente. Las personas ya no buscamos una carrera universitaria de 7, 8 años, 4 años incluso es muchísimo. ¿Por qué? Porque detrás vienen muchos adolescentes, muchos jóvenes que con el uso de la tecnología lo tienen mucho más fácil a la mano. Y precisamente el uso de las redes sociales, la tecnología, hace que todo sea hoy ya, rápido. Y eso nos limita si yo extiendo mucho. Eso lo tenemos clarísimo. Imagínate, Adrián, que nosotros acabamos de sacar un Intensivo Plus de 4 meses. Claro. 4 meses es lo que están durando nuestros programas técnicos, con la misma calidad, con la misma excelencia académica que tenemos, pero siempre enfocado en que la persona necesita estudiar rápido, sacar un programa técnico rápido. ¿Por qué? Porque se va cortando la brecha laboral y se van acortando las oportunidades que tenemos para poder posicionarnos en el mercado laboral. Hoy por hoy la realidad es que el empresario y la empresaria es como una navaja suiza, ¿verdad? O sea, el empresario tiene que saber de marketing, sí, de recursos humanos, de contabilidad, tiene que saber de todo. Y te cuento, bueno, vos mismo sabés, yo pasé por ahí. Claro. Justamente en los primeros intentos, cuando fundamos la empresa, una de las dificultades más grandes que tuvimos, nosotros somos una empresa de marketing, ¿verdad? De comunicación, una de las dificultades más grandes fue justamente en el área financiera contable, ¿verdad? Porque uno dice, yo venía de una gran empresa, conozco muchos profesionales en el área, sé muy bien cómo hacer mi trabajo, pero justamente no tenía robustecida esa parte de recursos humanos, de contabilidad, y me tocó casi que cerrar, ¿verdad? Echar para atrás, ¿verdad? Para recapacitarme. Total. Entonces, por eso sé de primera mano que el empresario no tiene ese tiempo justamente para decir, voy a dedicarle 2, 3 años a estudiar una carrera para reforzármela. El empresario necesita aprender un poco a poco y también es un poco la ciencia de este programa, ¿verdad? Que se pueda ir aprendiendo desde ese punto de vista. Total. Contanos, ¿cuáles son los dolores? ¿A qué se puede enfrentar un empresario o una empresaria justamente por no capacitarse? Uy, esa factura es carísima, esa factura es carísima. Si yo no me capacito, me ganan la competencia, me va a pasar adelante y me va a llevar, como quien dice, el tren, ¿verdad? Porque entonces yo no voy a estar a la vanguardia, no voy a conocer cuáles son las tendencias. Por ejemplo, nuevamente el tema de inteligencia artificial, imagínate, nosotros en educación no podemos hacernos de la vista gorda de eso jamás, porque es lo que hoy en día el mercado está necesitando, y no solo el mercado, la sociedad lo está diciendo, la sociedad lo está pidiendo. Si yo no me capacito, si yo no estudio, si yo no busco aunque sea charlitas o podcasts como este, sencillamente me voy quedando y me desactualizo. Entonces, cuando quiero entrar nuevamente al mercado, va a ser muy difícil porque ya me lleva ventaja. Y esto está cambiando muy rápido, Adrián, muy rápido. Estamos hablando que está cambiando en menos de 6 meses. Claro. Esto cambia todos los días, entonces sí se requiere muchísima capacitación, o por lo menos la apertura de poder decir, bueno, voy a ir manejando y voy a ir escuchando algo.
Contanos, ahora que estás hablando de ese punto, como empresarios, como gerente en este caso, como directora, para las empresas o las personas que se dedican al sector educación, porque he visto el plan de Censa que están ahora con temas de producción, inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, han cambiado muchísimo ciberseguridad. ¿Cuál es su dinámica o cómo hacen ustedes para saber cuáles son los cursos, ¿verdad? Más actuales y de más innovación? Porque me imagino que hace 4 o 5 años pastelería y cocina eran los más fuertes, ahora de pronto están con inteligencia artificial y ciberseguridad. A modo de consejo, cómo hace Censa para decir, bueno, vamos con estos cursos porque son los más adecuados en este momento? Precisamente en eso, estamos capacitando al equipo. Entonces, nuestro equipo directivo constantemente está en reuniones, en charlas. Con Colombia mantenemos una comunicación muy directa con Censa Colombia, precisamente por eso. Porque tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos, nos morimos como empresa, claro, ¿verdad? Y no es lo que queremos en este momento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos estado en charlas internacionales. De hecho, ahora en octubre tenemos una particularmente de inteligencia artificial. Hemos estado en congresos internacionales. Hemos estado buscando y escuchando sobre todo a nuestros estudiantes. Hemos participado en un montón de ferias, ahora hace poco estuvimos en Expo directamente y escuchábamos a los estudiantes. Y no tienen esto, y ya pensaron en aquello. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. Y algo muy importante que tiene esto de educación es precisamente el cambio. Ya no podemos enseñar contabilidad como lo enseñábamos hace 2 años. Y vea que estamos hablando de hace 2 años. La contabilidad podrá ser la misma, pero las herramientas, los enfoques, todo cambia. Y necesitamos adaptarnos si queremos mantenernos vigentes y seguir siendo los líderes en el mercado de la educación técnica, que es lo que somos hoy en día. Entonces, vos dirías que el escuchar a tus clientes, a las personas, a tu público meta, dedicarle ese tiempo de atención, es una clave que impacta directamente en la innovación que están teniendo como empresa. Sí, influye muchísimo y saber qué está haciendo la competencia también, ¿verdad? Que al final nosotros no los vemos competencia, los vemos como aliados estratégicos de larguito, pero al final son aliados. Aliados estratégicos a la distancia, muy bien. Exacto, entonces estamos viendo también qué están haciendo, qué estamos haciendo, mira esta idea, qué buena, veamos a ver cómo la podemos proyectar o no. La verdad es que para nosotros nuestro mercado no se adapta, porque también no los veamos como una competencia directa, sino como qué otras cosas podemos ir haciendo para mejorar. Nuestra competencia a nosotros nos ayuda a mejorar todos los días. Claro, entonces ustedes dirían que como empresa es útil no solo escuchar a su cliente potencial, a su público, también a sus competidores. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso nos exige más, ¿verdad? Nosotros tenemos algo que decimos, ok, hay que ir adelante, pero sin dejar, ¿verdad? Sin descuidarnos qué tenemos atrás. Entonces, escuchamos a nuestros estudiantes, particularmente en cocina o en panadería, tenemos muchos estudiantes que son emprendedores, entonces también nos sentamos con ellos, les damos charlas. Hace poco en el Open House que tuvimos, ¿verdad? Vimos diferentes enfoques, diferentes técnicas, porque también, aunque parezca loco, como decimos popularmente, también en cocina la inteligencia artificial está afectando, afectando muchísimo. Entonces, ese es el mejor ejemplo. Yo puedo ver una receta en YouTube, en Google, pero no me queda igual. Claro. Necesito capacitarme, necesito estar viendo y escuchando a las personas que saben, a esos expertos. Ese punto, ya pronto vamos a una pausa y lo voy a tocar justamente en el siguiente bloque, y es cómo la inteligencia artificial está afectando la educación, porque realmente se puede aprender en el mundo de la inteligencia artificial sin el acompañamiento, sin el coaching, sin el mentoring de alguien que sabe. Yo personalmente creo que no. En realidad, la mayoría de las cosas valiosas que he aprendido, las he aprendido justamente de algún mentor, de algún coach, de alguna persona que me ha capacitado, alguna persona que me ha acompañado en el proceso. Pero ustedes que están constantemente dando clases y sobre todo en formato virtual, me interesa saber eso. Pero no lo vamos a escuchar ahorita, lo vamos a escuchar después justamente de esta pausa. Ahora vamos a tener una pausa. Estamos con Jacqueline Monilla de Censa, que nos acompaña y nos explica todo este mundo de educación y de capacitación que los empresarios y las empresarias deben tener. Back Marketing, ya volvemos. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elemento de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8,
de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos: política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde por Canal 8, cerca de vos. Inaudito. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después de lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. Estamos de nuevo con Jacqueline Bonilla y justamente le hacía una pregunta de cómo la inteligencia artificial, cómo la tecnología está afectando o beneficiando la educación. Como decíamos en el punto anterior, yo personalmente he aprendido mucho de mentors, de coaches, de personas que me han explicado en tiempo real, y si bien la inteligencia artificial, los chatbots son Sí, infinitos, mágicos. ¿verdad? ¿Cómo han notado ustedes que afecta eso a la educación? ¿Se puede vivir solo de la inteligencia artificial? Uy, qué buena pregunta, Adrián. No solo podemos vivir de la inteligencia artificial porque en educación se requiere ese contacto, pero también es cierto que la inteligencia artificial viene a facilitar muchísimo el proceso. Usted tiene ahí un profe 24/7 que lo sabe todo, ¿verdad? Que es como la gran diferencia que tenemos con la parte humana, que yo tengo que ir a leer un libro, tengo que investigar un poquito, tengo que sumarle mi experiencia, que yo creo que ese es el eje diferenciador que tenemos con la inteligencia artificial. Usted puede leerlo y puede hacer todo lo que quiera directamente con los diferentes chats o las diferentes herramientas que tenemos de inteligencia artificial, pero no te va a dar la experiencia. Te va a decir, no te equivoques, pero no te equivoques en esto. Pero parte del proceso humano es ese, es poderme equivocar, tomar una mala decisión y que alguien que ya pasó por ahí me lo cuente. Yo como empresaria me he reunido con muchísima gente que me dice, ojo con esto, cuidado con esto, ve a las personas tal cosa, el liderazgo tal cual. Y hace poco con mi compañera de talento humano, con Adriana, fue un choque de realidad cuando me dice, ya que el liderazgo tenías que fortalecerlo todavía más, ¿verdad? Entonces, y según yo con la parte de inteligencia artificial estaba buenísimo. Fortalecido. Total. Y es ahí donde uno dice, no, la capacitación es importante. Entonces, sí, la tecnología me facilita un montón de cosas y me agiliza un montón de cosas, pero este contacto humano, esto de sentarnos a hablar desde la experiencia, nunca me lo va a dar la inteligencia artificial. Como decís vos, la inteligencia artificial sirve para revisar. Yo, por ejemplo, el gran problema de las empresas es la comunicación. Y yo justamente me ha servido mucho para decirle, ¿qué entiendes cuando te mando este correo? ¿Qué entiendes de este documento? ¿Verdad? Como tener ese revisor personal, no tanto para crear, sino para revisar. Exacto. ¿Verdad? Para que me revise y me acompañe en ese proceso. Y justamente creo que quien ha emprendido agradece o puede agradecer justamente a algún ex jefe, alguien que lo ayudó en el proceso, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando uno recibe capacitación técnica, tiene un poco de eso. Exacto. Ya que justamente para hablarle a los incrédulos, ¿verdad? A la gente que cree que de pronto pueda manejarse empíricamente, ¿tienes algún caso épico de transformación de personas que hayan pasado por Censa, que hayan pasado por educación técnica y que hayan cambiado su negocio? Sí, un montón. O sea, si empiezo a hablar, Adrián, aquí nos quedamos toda la noche, ¿verdad? Voy a empezar con los de cocina y panadería particularmente. Muchos de ellos, cuando tenemos las presentaciones finales, la mayoría nos dice, yo aquí entré porque quería ver qué, ¿verdad? Para ver qué. Para matar tiempo. Sí, para matar tiempo, para ver qué, porque yo medio sabía, pero aquí aprendí esta técnica, aprendí esto, el fondant, que es un tema que en cocina, en gastronomía particularmente, en panadería, cuesta muchísimo moldearlo. Puedes ver nuevamente un tutorial, pero la técnica no la vas a aprender. Claro.
¿verdad? Entonces, eso lo vemos en todas las presentaciones. Entonces, todos nuestros chicos de panadería, de gastronomía, nos lo dicen, todos. Tenemos 2 casos particulares de éxito, uno de ellos de una de nuestras estudiantes, Paola Ureña. Ella es egresada del programa de técnico en asistencia para la niñez y ella empezó cuidando 2, 3 niños en su casa. Hoy ya tiene una guardería. Ella tiene una guardería y eso es uno de los programas o de los casos de éxito más grandes que tenemos. Y tenemos otro de una de nuestras profes, Marcia, que queremos muchísimo también. Ella empezó únicamente porque quería medio hacer pan, medio cositas, y hoy da clases, es profe nuestra de planta, tiene un emprendimiento y le va muy bien. Entonces, ahí tenemos como para desmitificar 2 casos muy puntuales, pero te podría hablar aquí toda la noche de todos nuestros chicos, porque los vemos en las presentaciones finales, que el objetivo de Sensa no es sencillamente lleves el título y ya, no, póngase a emprender, venga, innove, haga esto, invéntese esto. De hecho, en cocina ellos tienen un producto innovador, o sea, ellos tienen que crear un producto y usted los ve ahí donde ellos le ponen esto, le agregan lo otro, para sacar su producto innovador, y muchos lo han logrado. Claro, es interesantísimo cómo realmente capacitarse en eso que falta hace la diferencia. Total. Yo recuerdo cuando estudié contabilidad con ustedes, yo justamente, yo dije, en la vida voy a ejercer contabilidad, pero era necesario para mí como empresario, digamos que rellenar ese huequito, esa partecita que me hacía falta simplemente para poder comprenderlo, para poder administrarlo, ¿verdad? Y aquí hay otro punto interesante. Estamos metiéndonos en el ámbito empresarial y es el tema del éxito. Muchas veces nosotros como empresarios partimos de que el éxito se debe a el dinero con el que empecé la empresa, las personas que me acompañaron, suerte, pero justamente hablan todos estos gurús también del marketing que la suerte sucede cuando estoy preparado, ¿verdad? Cuando estoy capacitado y tengo las herramientas adecuadas para aprovechar el momento. Y aquí es donde la capacitación tiene mucho valor, porque en realidad yo puedo decir que si no tengo las herramientas, si no tengo la capacitación, a veces incluso para conversar con alguien en una mesa, siempre hablamos del elevator pitch, ¿verdad? Ese minuto que tiene el empresario o la empresaria o el vendedor para convencer a alguien, pero si no tengo las herramientas, la oportunidad pasa adelante. Total. ¿Qué nos puedes decir de ese tema justamente de cómo la capacitación puede realmente llevar al éxito empresarial? Bueno, nos acabas de contar casos puntuales de personas que empezaron siendo estudiantes y hoy en día se convirtieron en empresas que generan puestos de trabajo, ¿verdad? Sabemos que las pymes, ¿verdad? son el gran motor de Costa Rica. Pero, ¿qué nos puedes decir del éxito de las empresas y cómo la educación o la capacitación puede ser ese pedacito que le falta al empresario? Y es lo que hace la diferencia, Adrián, precisamente por lo que hemos estado conversando hoy. Hace la diferencia, primero porque yo necesito capacitarme, todo está cambiando muy rápido y si yo me quedo haciendo exactamente lo mismo, siempre con lo mismo, no voy a avanzar. Y la educación es lo que nos permite eso, la educación técnica particularmente me posiciona más rápido y me da las herramientas que yo necesito en el tiempo que yo necesito hacerlo. Claro. Entonces, entre más rápido yo pueda aprender, entre más rápido pueda entender qué es lo que está pasando, cuál es esa diferencia que tengo yo como empresa sobre las demás, claro, sean similares o no, me va a hacer crecer. Entonces, ¿cuál sería el éxito o la clave ahí? Eso, la capacitación constante. Nuevamente, voy manejando y puedo ir escuchando un podcast, llego a la casa, leo algo, voy a almorzar, puedo almorzar y puedo leer algo chiquito, estar constantemente en capacitación. La capacitación, y que ese es otro de los mitos grandes que tenemos, es solo me siento, voy a clases, leo. Sí, eso es educación y bien, pero la capacitación constante pasa por todo. Yo escucho a alguien que pasó ya por donde asustan, como dicen popularmente, y puedo tener esa experiencia, todo eso suma. Entonces tengo que estar capacitándome. El éxito no viene solo, el éxito viene por la constancia. Claro, ahí la constancia en el presente. Yo te puedo decir que yo 1 hora al día se lo dedico a escuchar podcasts, a ver contenido, a conversar con otros profesionales. Hasta algo que hacemos con otros amigos empresarios justamente es compartir un café y tirar ideas. Todos esos temas de capacitación son realmente valiosos. Pero aquí está la clave, que es la dirección, ¿verdad? Porque ¿cómo sé yo qué me falta? Salgámonos del ámbito empresarial, vámonos al ámbito vocacional, jóvenes, adolescentes. ¿Cómo Sensa o ustedes como organización pueden acompañar a las personas hacia un futuro más adecuado con herramientas técnicas? ¿Por qué te pregunto esto?
estamos en Costa Rica con todo el tema de los semiconductores, ¿verdad? También con todo el tema de los dispositivos médicos. Cada vez hay más empresas que demandan profesionales de otro tipo, ¿verdad? No, entonces, ¿cómo Sensa puede impactar y cómo podemos impactar en la vida de estas personas para llevarlos a ese éxito? Bueno, creo que lo más importante es que los estudiantes, o más que todos los chicos cuando vienen saliendo del cole, quedan como en ese limbo, ¿verdad? Nosotros entendemos eso y le damos el acompañamiento. Tenemos profesionales en las diferentes áreas, en psicología, en orientación, que los acompañan precisamente para poder llegar al enfoque que quieren, ¿verdad? Entonces, hemos tenido muchos estudiantes que llegan y nos dicen, no sé qué hacer. Nuestros asesores académicos son los que le explican desde la experiencia, porque los chicos nuestros, ellos tienen que entrar a un aula, tienen que entrar a capacitar a los estudiantes, tienen que entrar a hablar con los estudiantes para saber cuáles son esas necesidades, primero que tienen ellos como personas, qué quieren hacer, y a la par, qué es lo que demanda el mercado laboral para poder posicionarse. Entonces, logramos como esa dupla, ¿verdad?, entre nuestros asesores, nuestro personal administrativo y lo que los estudiantes necesitan, pero hay que estar ahí, hay que salir. Si yo me quedo en mi casa y no tengo contacto o me quedo únicamente en mi oficina, yo como administradora, pues no vamos a avanzar. Claro. Y los estudiantes no van a obtener lo que quieren. Y entonces necesitamos involucrarnos. Hay que involucrarse con el personal y en nuestro caso con nuestros estudiantes para entender cuál es su necesidad y cómo logro yo amarrarlo con lo que realmente el mercado está pidiendo hoy en día. Justamente cuando hablas de ese tema de involucrarse y acercarse, y eso también es un tip para todos los empresarios y empresarias de Costa Rica, ¿cómo es trabajar en ese sentido en una empresa internacional, ¿verdad? Ustedes manejan cursos locales para empresarios, para adolescentes, pero Sensa está en varios países. ¿Cómo es trabajar con una empresa que tiene tantas aristas en tantos lados? Uy, Adrián, es satisfactorio. No encuentro otra palabra, es riquísimo porque nosotros estamos constantemente en capacitación con Colombia, por ejemplo, donde está Sensa Medellín, particularmente, que es nuestra casa matriz, y estamos constantemente conversando. Hace poco tuvimos una charla específicamente sobre inteligencia artificial, de qué quiere la empresa o qué nos dice la empresa para poder cambiar. Y hemos estado como en ese proceso, ¿verdad?, de qué vamos a enfocar, a dónde lo vamos a enfocar para poder avanzar. Entonces, nosotros vemos directamente y conversamos con Medellín qué están haciendo, qué está haciendo Sensa Medellín, qué está haciendo Sensa República Dominicana, qué está haciendo Sensa Estados Unidos, qué está haciendo Sensa y qué podemos hacer nosotros. Entonces, ya la directriz internacional que nosotros tenemos es esa, como decíamos ahora, háblese. Claro. Comuníquese y estamos viendo. Entonces, ellos nos ofrecen diferentes cursos que nosotros los brindamos acá y al revés, cursos que nosotros tenemos aquí que les facilitamos a ellos. Entonces, se da toda una relación intercultural de los diferentes programas y de los diferentes estudiantes que nosotros tenemos también. Claro. Jackie, para ir cerrando, y a modo de resumen, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo importante que es la escucha como empresa, como organización, también de lo valioso que es ese trabajo coordinado a nivel internacional y cómo ustedes en realidad buscan esa innovación constante en los cursos que imparten. ¿Qué dirías de cierre a la población? Porque muchas de las personas que ven este programa tienen un negocio, tienen una empresa, están desarrollando. ¿Qué les podrías decir a modo de cierre justamente acerca de la importancia de capacitarse? Que si quieren crecer, que si necesitan llevar su empresa, su emprendimiento al siguiente nivel, edúquense. Y edúquense nuevamente, no es solo tengan su titulito y ya, no, es escuchen lo que está haciendo la competencia, escuchen sus necesidades, hay que ser muy autocrítico para saber, me falta esto, como decías ahora, y tengo que capacitarme en contabilidad, aunque yo no vaya a entender nunca y no vaya a trabajar, pero necesito entender mi negocio y necesito esa constancia para poder crecer. Si quiero llevar a mi empresa al siguiente nivel, necesito capacitarme, necesito mezclarme, relacionarme con personas que ya lo estén haciendo, que ya hayan pasado por ahí y pueda yo aprender de esas experiencias. Excelente. Vamos a decir, o vamos a como comentario final, sobre la importancia justamente y lo diferente que hace el camino del empresario, de la empresaria, habiéndose capacitado o no. En Costa Rica decimos que, por ejemplo, para el sector restaurante, una empresa tiene un promedio de 24 meses, ¿verdad? Estamos hablando de 2 años para empezar a ganar. Quiere decir que los primeros 2 años va a aprender. Y si esos 2 años lo hace sin capacitación, van a ser mucho tiempo más. Y cuántas veces vemos negocios abrir y cerrar, justamente se da mucho por la falta de capacitación. Entonces, desde el espacio Backup Marketing vamos a decir que
la capacitación es importante, como dijimos ahora, desde escuchar podcasts, compartir contenidos, sentarse con otros empresarios, tener espacios de networking, pero no pensar que como empresario o empresaria el hecho de haber alcanzado un hito, como lo es fundar una empresa, ya me da las herramientas, ¿verdad? Como que el impulso es suficiente y en realidad la capacitación falta. Exacto. Jacqueline, te agradezco mucho haber acompañado en este nuevo episodio, en esta nueva temporada de Backup Marketing, y a todas las personas que nos están escuchando y que nos ven constantemente, que sepan que este es un programa dirigido a empresarios y empresarias, donde vamos a estar teniendo constantemente expertos en el área y donde vamos a poder nutrirnos y constantemente obtener nuevos conocimientos. Mi nombre es Adrián Morazán, esto es Backup Marketing. Muchas gracias.